Buenas noches, mucho gusto, mi nombre es Aldemar Rincón, estudiante de Uniminuto, Administración Financiera. Para el caso del día de hoy les voy a explicar, me gustaría explicar una comparación que hicimos con respecto a dos preguntas interesantes de temas de pandemia, sobre el comportamiento económico de la familia. Y pues bueno, estos fueron algunos de los resultados utilizando estadística descriptiva. Bueno, entonces, tenemos la pregunta es ¿cómo cree usted que será la situación económica de su hogar dentro de los 12 meses comparada con la actual? Eh, donde uno es pésimo y 5 es excelente. En ese orden de ideas, tomamos un muestreo de 60 personas, son 6 columnas por 10 filas, lo cual nos da 60 personas. Para este ejemplo es importante resaltar eh, nuestros datos o nuestros valores que nos indican lo siguiente: un n, que son el muestreo que les menciono, 60, un máximo que es 5, un mínimo que es 1, un rango que es la diferencia entre el máximo y el mínimo, y de ahí partimos con nuestra número de intervalos utilizando la regla que les mencionamos en el video anterior, la amplitud de que vamos a hacer y el nuevo rango. Para este caso nos dio un número de amplitud de intervalos de 7 y de 1 de amplitud, una unidad. Para este caso, bueno, el incremento es de 3, hacemos la operación que es dividido 2, 1.5. Es decir, comienza desde el valor mínimo, 0.5, y le añadimos la unidad que le mencionaba de la amplitud para irse a 0.5. Así lo hicimos normalmente, es decir que arranca en 0.5, que es xmin, y un xmax que es 6.5 correspondiente a este xmax. Procedemos a hacer la frecuencia. La frecuencia, haciendo la matriz, nos surge que entre el 3.5 y el 4.5, 44 de las 60 personas votaron. O sea, nuestra mayor frecuencia estuvo ahí. Vamos a determinar cuál de esas es la que hace la diferencia. Nuestra marca de clase, donde pues la más votada, digamos, en preferencia, fue la de 4.5, superior. Es decir que estamos casi sobre excelente o mejor la tendencia a mejorar dentro de los próximos 12 meses. Los porcentajes de participación, nuestra frecuencia absoluta, hasta, como les mencionaba, nuestra línea aquí va en 49, hasta aquí la mayoría de personas, está la concentración de datos de esa frecuencia más votada. Y nuestra media aritmética, que es donde más también concentra la mayor cantidad de datos, que nos dio 5.3, y las medidas de tendencia las medidas de tendencia central que corresponden. Escúchame. Listo. Con respecto a lo que venimos trabajando, entonces tenemos las medidas, como les indicaba, tenemos una mediana en el 4, es decir, bien, no es excelente, pero va a estar bien con respecto a lo que la mayoría de personas tomaron, y fue tomar la cantidad de datos dividida en 2, la fórmula que nos indica los límites, límite inferior, la frecuencia, el límite y la amplitud la amplitud que nos indica la fórmula de los datos. Una medida de 5.3, una moda de 5.85, que está ubicada acá, o sea, es decir, entre el 3.6 y el 4.5 más o menos. Este fue la mayoría de personas, está la moda, y están pues
como la varianza, 2.9 y el 1.7. Las medidas de dispersión y la varianza de 3.84. Para profundizar en el tema, para analizar el tema, vamos a mirar una gráfica de datos. ¿Cómo lo interpretamos nosotros? Esta interpretación nos dice, como dice nuestra tabla de frecuencia, perdón, acá un poquitico la imagen, acá hacia acá, listo. Ok, tenemos prácticamente de 0 a 1 o antes de 2.64 apenas menos de 5 personas, con poco optimismo. De 2.64 a 3.46 y hay como pareciera un empate técnico. Recordemos que era 22 y 22, que está aquí por encima del 20. Hay una igualdad en esos temas. Listo, hay que definir en cuál de esas se decide dejar el resultado de la moda, listo, de nuestra curva. Y aquí al finalizando hay personas que son con muy buen optimismo, que son superiores después de 4.28, 4.29 a 5, que es nuestra calificación. Apenas son menos de como 9 personas. Entonces nuestra tendencia nos dice que esta es nuestra gráfica donde sube la mayor cantidad de datos. Listo, la moda y la frecuencia, porque nos relató la frecuencia como les explicaba anteriormente. Con el fin de proceder, vamos a explicar cómo fue esa diferencia con respecto, voy a dejar aquí las dos hojas, con respecto a lo que las encuestas del DANE. Repito la pregunta, es ¿cómo cree usted? Es la misma pregunta, que será la situación económica de su hogar dentro de 12 meses comparada con la actual. Variación de, bueno, digamos que de acuerdo a la comparación actual, será mucho mejor, mucho peor, igual o peor. Está por ciudades, resaltamos Bogotá para que fuera contextualizado más con la ciudad en la que estamos. En Bogotá dice que bien estarán, digamos, mucho mejor, un 2.1%, o sea, como la media, muy parecida están como en esta parte de la franja amarilla, o sea, el 2.4 al 3.4, como vemos está muy parecida en la amarilla, pero en este caso está un poco más de pesimismo. Recordemos que esta encuesta fue en septiembre a noviembre y esta encuesta fue en febrero, apenas 3 meses de diferencia, y las personas están más optimistas a pesar del cierre que tuvieron, y van a estar el resto igual o mucho peor, con un 2.7 más o menos. Es decir, que en este caso la balanza es más pesimista con respecto al futuro de la economía o cómo va a estar su economía familiar dentro de los próximos 12 meses. Voy a continuar con una segunda pregunta o un segundo ejercicio que hicimos también, y este está basado en sencillamente en esta pregunta. Aquí la tenemos y esta es la pregunta, perdón. Comparando la situación económica actual con la de hace un año, ¿cómo considera la posibilidad usted que algunos de sus integrantes de su hogar realicen compras tales como muebles, televisores, lavadoras u otros aparatos electrodomésticos? Bueno, a esta pregunta se sugiere que se responda de forma porcentual, y esta de forma indica lo mismo,
tenemos la misma cantidad de datos, un muestreo de 60 personas, ¿cierto? Muestreo n de 60, n igual a 60, ¿cierto? Donde, bueno, vamos a definir, las personas van a decir diferentes variables, o sea, nuestro rango mínimo y nuestro rango máximo. ¿Listo? Dentro de nuestro rango máximo, perdón, se me está olvidando la pregunta. Aquí, está. 1, 5, 6, 5, 6, 5. Escúcheme, qué pena. 1, 3, 5. Bueno, ok, entonces digamos con el muestreo, nuestro muestreo evidenció las 60 personas, nuestro rango, que les iba a mostrar aquí justamente en esta parte, que acá, listo, acá unos datos importantes de todo lo que respecta la toma de este muestreo. Entonces tenemos n datos 60, un máximo de 100%, que es un mínimo de 0%, después lo traducimos al decimal. Un rango pues, de 0 a 100, 100, un m, recordando nuestra fórmula de 1 más el logaritmo de n, y c es la amplitud que logramos, y el nuevo rango, que es la diferencia de este y este, y eso nos, de este, y esto nos da 7, bueno, nos da 636 si lo aproximamos, nos da 7. Evaluamos el incremento, que es este rango, menos el nuevo rango, y eso nos da, y eso lo dividimos en 2, nos da 3. Y ahí comenzamos con nuestra operación, nos da un valor máximo nuevo de 4 y un valor mínimo de menos 3. Recordemos que en ese menos 3 es que arrancamos, un menos 3, ¿listo? Y la incremento va a ser de este 1, nuestro incremento, acá, por eso lo subrayé en cuadrado para tenerlo presente. En ese orden de ideas, arrancamos en menos 3 y terminamos en el 4. Aquí, como lo podemos ver, está en 4. ¿Listo? Ese incremento, ese número de intervalos que nos arrojó la fórmula con, bueno, digámoslo así como 7 filas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Incrementándole una unidad y partiendo desde menos 3 y terminando en 4. Listo. Hacemos nuestra frecuencia y nuestra frecuencia nos arrojó la mayor aquí en 52, o sea, el 8 entre 1, 9 y un 0. Y un 0, 1 a un 1, 52 personas. De ahí en adelante fueron 0 respuestas. Ahí se concentra. Luego nuestra marca de clase, recordemos que suma los dos, se dividen y se saca el promedio. Entonces por 2, 6. Ok, digo acá, un segundo. 3 tiene que estar aquí. Límite inferior, límite superior. 6 dividido 2. Ok, listo. Ya lo corrijo acá. 6 a 3. Listo. 1. Permítame. Recorrijo aquí esto que es importante. Luego de esto, vamos a encontrar esa sumatoria. Digamos que es lo que participe de la participación, 8 dividido en 60 y el 52 dividido en 60. 0.13 y 0.86. Luego se pasa a porcentaje, 13%, 86% para un total de 100%. Y procedemos a sacar la frecuencia acumulada, que es la que nos arroja, si es 8 más 252 nos da 60,
y así sucesivamente. Aquí lo hacemos igual, pero con el decimal, y aquí vamos a encontrar la media aritmética. Entonces, nuestra media aritmética consiste en sumar, en multiplicar nuestra marca de clase por la frecuencia. Ya tenemos los datos, 0.4, y ahora vamos a sacar el tema de la varianza, mirar esos daticos y la desviación estándar. Entonces, lo que tengo que hacer es coger esta media aritmética, elevar al cuadrado. Ahí ya está. Y luego la frecuencia, acá lo que dice la fórmula es lo eleva al cuadrado, o sea, multiplicamos eso mismo que nos dio al cuadrado y por la frecuencia, luego otra vez por la frecuencia. Y aquí nos dio 1.1 y 1.9. Nuestra varianza es de 1.1, nuestra varianza de desviación de 1.9. Para explicar más detallado, voy a tomar aquí estos datos ya impresos, donde nos resalta la mediana, que está en, bueno, casi 1.3, y es decir que las personas tienen pocas probabilidades. Nuestra moda se ubicó en 2, y ya ubicamos el gráfico, es muy importante. ¿Dónde está el volumen de datos? ¿Dónde es la más alta? Que es, o sea, como la moda, ¿sí? Esa mediana, que es donde más se concentra la mayor cantidad de datos, ¿cierto? Y listo. Y la varianza, como la parte que no tiene en cuenta esos residuos, esos factores, esos números residuales. Listo. Ok. Nótese que acá nuestra mayor participación está aquí. Digamos que la curva ascendente, donde está la mayor cantidad de datos. Vamos a compararlo con la pregunta del DANE. Como lo decía, reitero la pregunta que dice el DANE, dice: comparando la situación económica actual con la de hace un año, ¿cómo considera usted la posibilidad que tiene algunos de sus integrantes o de su hogar de que realicen compras tales como muebles, televisores, lavadoras o electrodomésticos? El porcentaje, ¿no? Entonces, donde dice que la menor posibilidad es del 84%. O sea, tiene más posibilidades en Bogotá a diferencia de otras ciudades. Digamos, en Ibagué, menos posibilidades, como las más bajas. Bogotá está pendiente a las últimas, pero 84% tienen posibilidades de comprar, mientras que acá, después de 3 meses del estudio, como reiterábamos antes, la mayoría de personas no tiene la posibilidad. Para este caso, más o menos se concentra la mayoría de los datos. Nótese que si son de acá, en la mayoría de las notas más altas que pudieron, perdón, el porcentaje más alto pudo, estamos hablando de 9 personas, o sea, acá hay 51 que respondieron. 51 personas y votaron menor al 50%. Es lo opuesto, o tiene menos posibilidades hoy en día las personas de comprar electrodomésticos en el tema familiar. Espero que les haya gustado. Muchas gracias, muy amable.